Esta primera lámina es sencillísima, información bastante sencilla. La evaluación preanestésica tiene algunos criterios, algunos componentes. En la evaluación preanestésica se evalúa el estado físico y psicológico del paciente, se corrigen alteraciones que se puedan revertir, las hipoglicemias, las hiperglicemias, los estados de hipertensión y demás. Lo que se pueda corregir antes de una cirugía debe hacerse. Se elige la técnica anestésica, que puede ser general, puede ser regional, puede ser local, lo que fuere, ¿ya? Siempre tratando de que tenga los menores efectos adversos. Se evalúa la medicación habitual del paciente, si es hipertenso, que siga tomando sus antihipertensivos. Si recibe anticoagulantes, debe suspenderse anticoagulantes 7 días antes. Suspenderse anticoagulantes 7 días antes, sobre todo si son heparinas de alto peso molecular, warfarinas, ¿no? Porque las heparinas de bajo peso molecular no requieren precisamente suspender su administración días antes de la cirugía. Detectar riesgos específicos y demás. Todo este cuadrito es bastante lógico, no necesita ni siquiera memorizarse. Uno de los aspectos más importantes es el consentimiento informado. No el más importante, pero que no deben olvidar. Ya es parte de la evaluación preanestésica. Y esto es lo que alguna vez han preguntado. ¿Cuál de los siguientes, por ejemplo, no es componente de la evaluación preanestésica? Siempre asegúrense que esté ahí el consentimiento informado, ¿ya? La medicación preanestésica es otra parte sencilla. Son los medicamentos que se administran antes de empezar la cirugía para que tenga mejores resultados. Entre ellos, uno de los principales es disminuir la ansiedad y el miedo. Alguna vez vino. Para disminuir la ansiedad y el miedo, ¿qué medicación preanestésica se utiliza? Idealmente las benzodiazepinas. Y de estas, el de elección es el midazolam. Si tienen una cirugía, ustedes mismos, si van a hacer un procedimiento de repente y el paciente está nervioso, administrar una pastillita de midazolam o en jarabe, en algo, una media hora antes, 15 minutos antes, y el paciente entra a la sala de operaciones más tranquilo, relajado. ¿Qué más se administra además de benzodiazepinas? Dexametasona, ondansetrón, dimenhidrinato para prevenir las náuseas y vómitos. Y para prevenir la broncoaspiración, durante la cirugía, deben reducir las secreciones. ¿Qué secreciones deben eliminar o reducir su secreción? El jugo gástrico y la saliva. Entonces, el jugo gástrico lo reducen con la ranitidina y la saliva con atropina, con anticolinérgico. Entonces, componentes de la medicación preanestésica: benzodiazepinas, antieméticos y ranitidina como antiácido y anticolinérgicos, atropina. Podrían ponerles cuál no es un componente de la medicación preanestésica. Fentanilo, por ejemplo, no es. Ceborane, no es. Eso ya es componente, son fármacos del momento anestésico, no preanestésico, ¿ya? Es fácil, simplemente tengamos claro los dos momentos, el preanestésico y cuando ya empieza la anestesia propiamente dicha. ¿Ok? Listo. Ahora, el midazolam sí es parte de los dos momentos, tanto el preanestésico como el anestésico propiamente dicho. Así que tengámoslo en cuenta, que es de ambos momentos. Salud. Luego, el ayuno. El ayuno preoperatorio también es otro tema que suele generar problemas en la práctica diaria, más que en los exámenes. El ayuno máximo que se debe tener es de 6 horas. No hay justificación para hacer 8 horas, 12 horas, 24 horas de ayuno. El ayuno desde el punto de vista del vaciamiento gástrico. O sea, el ayuno preoperatorio se refiere al tiempo que debe pasar para que el estómago esté vacío, para que no haya un vómito durante la cirugía, que haya una broncoaspiración. ¿Y en cuánto dura el vaciamiento gástrico? Más o menos 3 horas, para elementos sólidos incluso. Líquidos, media hora, 1 hora. Entonces, luego de 3 horas ya el estómago debería estar vacío, a menos que pues haya un trozo de carne ahí, un filete grande que no se haya terminado de pasar, una cosa así. Entonces, la mayoría de alimentos, la mayoría de ayunos preoperatorios no duran más de 6 horas. Ven que para líquidos claros el tiempo máximo es 2 horas. Un líquido claro, un matecito, una infusión. ¿Pueden tomar líquidos claros antes de la cirugía? Es más, debería. El paciente tiene que entrar a la cirugía bien hidratado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mejora la función renal, mejora la distribución de los fármacos y tiene menos efectos adversos. Si un paciente entra con 24 horas que no tomó ni agua, debe estar con hipovolémico, la distribución va a ser mucho mayor de los fármacos y la toxicidad va a ser mayor, por supuesto. Ahora, de esto lo más importante es la leche materna, que es el único que tiene un número un poco diferente. Salud. La leche materna tiene un ayuno máximo de 4 horas.
un bebé que depende exclusivamente de leche materna no debe tener un ayuno de más de 4 horas porque si no entra hipoglicémico a la cirugía y eso es muy problemático. Entonces, máximo 4 horas para leche materna. Si es fórmula, alguna fórmula o es leche no humana, leche de vaca, leche Gloria, cualquiera de estas leches o fórmulas, 6 horas, como si fuera de adulto, ¿ya? Y los adultos, comidas, 6 horas. Pero ojo que eso obviamente es comidas ligeras, ¿no? Una pachamanca no va a ser, no van a comer el día anterior a la cirugía. ¿Ok? Listo. Entonces, entre 4 a 6 horas. Lo de la leche materna es lo que más ha venido. Y la premedicación, si es un paciente que pues, es hipertenso, tiene que tomar su medicación para la presión 1 hora antes. Puede tomarla. Y no pasa absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, cuando ingresen a anestesiología, no estén suspendiendo cirugías porque no tienes 8, 10, no sé cuántas horas de ayuno. Les gusta suspender a los anestesiólogos cirugías por falta de ayuno. No hay justificación. Muy bien, esa parte es sencilla, vienen algunas preguntitas de vez en cuando. Del lado derecho, el riesgo anestesiológico sí viene con mucha más frecuencia y es uno de los temas que más complicaciones trae. Es una pregunta fácil, pero que a veces viene medio capciosa, el famoso ASA. ¿Qué cosa evalúa el ASA? 2 cosas. 1, el estado de salud o el estado físico previo a la cirugía. ¿Para qué? Para dar una probabilidad de muerte durante la cirugía. ¿Ok? ¿Cómo está el paciente? Y en base a cómo está, ¿cuál es su probabilidad de muerte? ¿Ok? Eso es lo único que evalúa el riesgo anestesiológico. ¿Ya? Hay 6 grados, hasta 7 si es que incluimos la E. Los que deben conocer son los 4 primeros, lo más importantes. Los últimos no vale la pena, al menos para nuestro examen. El riesgo 1 corresponde a pacientes sanos, que no tienen ningún problema salvo la razón por la que se van a operar. No son hipertensos, no son diabéticos, no son tiroideos, no son nada. Se van a operar de su hernia, de su vesícula, de lo que fuere, pero no tienen ningún problema. ¿Puede morir? Sí puede morir. 0.03%. O sea, de cada 10.000 cirugías, 3 van a fallecer, ¿no? Muy bien. El ASA 2, el ASA 3 y el ASA 4 son los que sí generan ciertas dudas. El ASA 2 no tanto. ¿Qué es el ASA 2? Una enfermedad sistémica, ojo, sistémica. O sea, no son resfríos, no son gastroenteritis. A veces la pregunta viene, ¿no? Paciente con una gastroenteritis hace una semana se va a operar por tal cosa. ¿Riesgo anestesiológico? No es 2, sigue siendo 1, si no tiene ningún otro problema. Porque los problemas deben ser sistémicos, hipertensión, tiroides, EPOC, problemas respiratorios y demás. Leves y a lo mucho moderados, que no le dé limitaciones funcionales y que además estos problemas estén bien controlados. Yo soy diabético y, por ejemplo, previo a la cirugía toman el control y la glicemia está en 75, por así. Está muy bien, puede operarse. Entonces, bien controlado. Ejemplos, una hipertensión bien controlada, una insuficiencia renal crónica, un renal, pero que está compensado, la creatinina está bien, la urea está bien, un EPOC leve, moderado, un asma leve, moderado y demás. O sea, todo bien manejadito. ¿Puede morir? Sí, un poquito más en la probabilidad. El ASA 3 también son enfermedades sistémicas, pero estas son graves o severas, que traen limitaciones funcionales o en todo caso están muy mal controladas. Mal controladas. Ejemplo, la misma hipertensión mal controlada, la insuficiencia renal crónica descompensada, etc. ¿Ya? Un EPOC severo y demás. ¿Ok? Listo. Hasta ahí fácil. Ahora, ¿cuándo debo marcar ASA 4? Que ha venido, en nuestro examen ha venido. El ASA 4 es cuando hay una enfermedad grave que amenaza la vida. Ven que aquí ya no estamos hablando tanto de una enfermedad sistémica, sino una situación, más que enfermedad, un evento o problema grave que amenace la vida. Por ejemplo, un infarto agudo al miocardio en los últimos 6 meses. Se van a operar, van a hacerse su rinoplastía. El doctor les pregunta, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Sufre de alguna enfermedad? No, doctor, la semana pasada nomás me infarté, pero de ahí todo bien. ¿Ya? Entonces tiene un alto riesgo de morir, porque en los últimos 6 meses tenía un problema grave. Un ACV, igualito, 6 meses antes. Eso es un criterio, ¿ya? Un ACV en los hace 6 meses. O sea, alguna situación muy delicada
que puede poner en alto riesgo su vida durante la cirugía. Pero además de eso, aquí en los ASA4 están incluidos las complicaciones del 3, es decir, una hipertensión mal controlada, ¿a qué nos lleva? A una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? A una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia respiratoria severas. Cuando les ponen insuficiencia cardíaca o respiratoria, solo de los dos, ¿ah? No renal, no hepática, nada de eso. Insuficiencia cardíaca o respiratoria severa, eso corresponde ya a un problema grave, grave, que tiene una alta probabilidad de muerte durante la anestesia. Entonces, ¿cuándo marco ASA4? Cuando habla de insuficiencia cardíaca o respiratoria severa, o cuando en las semanas previas o días previos ha habido un problema grave. ¿Y por qué se va a operar? Pues porque probablemente puede ser una emergencia. Tiene una apendicitis y la semana pasada estuvo infartado. Tiene que operarse, pero su riesgo es ASA 4. ¿Ya? Muy bien. Lo vamos a practicar bastante en el banqueo. El ASA 5 y 6 no vienen en nuestro examen, pero por si acaso hay que conocerlo. El ASA 5 ven que ya no tiene nada que ver con enfermedades sistémicas, ni problemas graves, ni absolutamente nada de eso. Se refiere a aquellas situaciones en las cuales el paciente es poco probable que viva más de 24 horas, a pesar de que sea operado, e incluso el mismo problema quirúrgico es la causa de su muerte. Ejemplo, una ruptura de un aneurisma. No tiene ningún problema de fondo. No es hipertenso, no es diabético, no es nada, no tiene ningún problema sistémico, solo tiene su aneurisma que se rompió. Entonces, lo más probable es que vaya a fallecer, que no va a vivir más de 24 horas. ASA 5, ¿ya? Una alta mortalidad. El ASA 6 corresponde a los donadores de órganos, específicamente a las muertes cerebrales, pacientes con muerte cerebral. Algunos ni siquiera lo incluyen dentro de la clasificación. Y el ASA E corresponde a cirugías de emergencia. O sea, llega un baleado, un trauma abdominal por arma de fuego, llega a la emergencia, sin familiares, lo trae policía, chocado. No saben si tiene algún problema, si tiene VIH, hepatitis, no saben absolutamente nada, pero lo tienen que meter a sala sin ninguna prueba. Entonces, su riesgo es E. No es clasificable, porque es una emergencia. ¿Ok? ¿Cuál es el principal problema acá? El 1 es fácil. El 2 también es fácil, son patologías leves moderadas. El problema siempre está entre el 3 y el 4. ¿Ya? Pero yo les sugiero tengan en cuenta esos dos criterios. ¿Cuándo marcar 4? Solo si es una insuficiencia severa, cardíaco-respiratoria, o un evento severo en los 6 meses previos. Si no tiene alguno de esos datitos, entonces simplemente es una 3. ¿Ya? Tengámoslo en cuenta. Vamos a practicarlo bastante en preguntas. Muy bien. Entonces, es una pregunta bastante frecuente, el riesgo anestesiológico, que no deberíamos desaprovechar.